Érase una vez un niño llamado Richard. Su padre Harold le había inculcado valores que lo estaban haciendo un hombre de bien. Sin embargo, había una frase que el padre materializaba en su pequeño, pues él tenía la costumbre de jugar con insectos, pero vio muy mal que el pequeño los juntara para que se pelearan entre sí y luego terminaba de matarlos pisoteándolos. Juegos de niños diría cualquiera, ¿no es así? Pero el padre no lo tomaba de esa manera. Él se hacía mente de que realmente no podía dejar que su hijo hiciera estos actos o se convertiría en un asesino. Por eso tuvo la idea de decirle una frase que marcaría para siempre su vida: lo que matas, te lo comes. Mientras el niño pisoteaba los insectos, el padre lo miraba sonriente. Richard se detuvo a mirar cómo su padre estaba burlándose simuladamente de él y extrañado le preguntó: Papi, ¿qué está pasando? Hijo, lo que matas te lo comes, ahora debes comerte esos pequeños insectos. Pero el niño aún no comprendía esto que le decía su padre. Apenas tenía 6 años, pero sabía muy bien que no tenía que comer ese tipo de cosas. Como el pequeño no quería comerse estos insectos, el padre le obligó a hacerlo, colocándoselos en un plato y acariciando un látigo que utilizaba su abuelo cuando era niño para darle castigos fuertes cuando se portaban mal con sus padres. Con los ojos llorosos, el niño se comió los insectos, estaba asqueado y no podía creer lo que su padre le había obligado a hacer. Pero ya sabía que un incidente como estos no podía repetirse, era sencillo, no mataba y podía vivir feliz con su padre. Él no era malo, su personalidad era realmente fuerte, el carácter tosco no podía llevarlo cualquiera, tan solo su pequeño hijo, al cual le encantaba pasar el tiempo con él. 2 años después, mientras almorzaba, solo en el comedor notó la presencia de muchas moscas. Por ello, decidió ir en busca de una bota para matarle a un par y ahuyentar al resto. ¡Qué fortuna! Pudo matar un montón. Al menos 10 de estos parásitos cayeron al suelo, pero qué sorpresa que el último cayó justo enfrente de su padre. Él mismo le estaba mirando con los ojos fijos totalmente a él, sonriendo macabramente. Recogió las moscas y las puso justo encima de su carne. Hijo, ahora cómetelas. Papá, pero esto debe de ser una broma. Estas moscas deben de saber horrible, le dijo el pequeño. Ya te dije, lo que tú matas, te lo comes. El hombre buscó el látigo y le pegó fuertemente a su pequeño, obligándolo así a que se comiera ese manjar de moscas, junto a la carne y el brócoli que le había servido. El legado era claro y no podía traicionar a su padre con ningún tipo de animal en su presencia. Pasaron los años, ya el chico tenía 14 años. Y estaba contento con un nuevo perro que le había regalado su padre. Ambos pudieron tener un fuerte lazo de amistad. Richard fue al refugio con su padre a adoptar a Hachi, un perro muy tierno que estaba en busca de dueños que pudieran alimentarlo y consentirlo por siempre. El padre de Richard estaba muy complaciente, se ha encariñado mucho con el perro, al igual que su hijo. Pasaron 3 años y Richard le pidió a su padre prestado el auto. Era hora de salir con una chica. Su padre realmente se sentía orgulloso. El pequeño estaba creciendo, ya hubiera deseado que la madre estuviera viva para verlo crecer y convertirse en todo un hombre, al igual que su padre. Como buen padre, complació a su hijo, pues confiaba en él, pero el muy tonto llegó ebrio en la madrugada. Metiendo el auto de retroceso a la cochera, no se fijó que estaba el perro detrás y le ha pisado una pata, quebrándosela totalmente, haciendo que el perro pegue un alarido que ha despertado a media cuadra. A pesar de que solo le dio en una pata, el perro terminó desangrándose en la cochera y Hachi murió en cuestión de un par de minutos. Richard estaba destrozado, ahora solo se escuchaban sus llantos en la cochera. Miró el cuerpo de Hachi y sabía que algo terrible iba a pasar si su padre se enteraba. Pero era demasiado tarde, no había pensado en eso cuando escuchó que su padre tosía frente a él con un palo en la mano. ¿Sabes cuáles son las leyes de la casa, verdad? No, papá, no me vas a obligar a hacer esto, no con mi perro. Ya te dije, lo que tú matas, te lo comes. Enseguida se llevó a su hijo dentro de la casa para servirle un plato a media madrugada. Encendió el horno y puso a cocinar al perro. Increíblemente, el joven estaba atónito, no podía creer la escena. Sabía que tenía que comerse a su mascota, o si no su padre se molestaría con él. El pobre perro rostizado fue servido en la mesa para que el chico se lo comiera. Ante tan fea escena, el chico empezó a llorar.
Pero su padre agarró un pedazo del canino y se lo embutió en la boca. Él se vio forzado a comer obligado para no dañar a su padre. Sabía que la única manera de acabar con esto era teniendo una fuerte pelea con él, pero en vez de ello prefirió satisfacer la petición. Tras haberse comido el rabo y parte de su panza, el joven se había llenado. Su padre Harold estaba satisfecho de ello y guardó el resto por la mañana. Sin embargo, el joven había planeado escapar esa misma mañana, por lo que al amanecer, apenas su padre se fue a dormir, intentó escapar, pero vaya sorpresa se llevó cuando vio a su padre con el palo en la puerta de la casa. «Hijo, tú no vas a ningún lado». «Papá, déjame ir, estás loco y demente». El chico empezó a forcejear con el padre y terminó tumbándolo en el piso, haciendo que se golpeara con una esquina de una mesa de vidrio en la cabeza, provocándole la muerte instantánea. Este hecho marcaría su vida por siempre. El chico había cometido un asesinato, pero dentro de su corazón y en segundos después de haber hecho este acto inconsciente, una voz le carcomía diciéndole: «Lo que matas, te lo comes». El chico prendió el horno, fue por una hacha y empezó a desmembrar a su padre mientras sonreía macabramente.